Muy bien, pues vamos con el Teixo de hoy. Eh, a ver, la meditación es sinónimo de reunión, de autoindagación, de conciencia de sí. Es decir, que se trata de una experiencia o de un ahondamiento en la experiencia del percatarse o del apercibirse de que estamos ahí, que somos. Es decir, es un ahondamiento en la experiencia del ser. Esto puede parecer muy abstracto, pero es algo muy todo lo contrario, ¿no? Se trata justamente de vivenciarlo, no de pensarlo o de teorizar sobre ello o de razonarlo o de simplemente eh, hacer un brindis al sol. ¿No? Entonces, eh, esto significa también que no se trata de lograr nada. ¿Eh? Hay que abandonar el parámetro utilitarista para poder entender y poder ejercitar, por así decir, la meditación, experienciar, ¿no? Vivenciar el estado meditativo de verdad. Si uno trata de practicar o de vivenciar la meditación desde una perspectiva utilitarista, está haciendo el tonto, literalmente. ¿Eh? Porque no se trata en absoluto de eso. Hay otras técnicas, otras vías, otros canales para poder ejercitar pues, la concentración, la relajación, etcétera, ¿no? El análisis, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Pero lo que es la práctica meditativa en sí no tiene nada de utilitarismo, se trata de ahondar en la experiencia de que ya somos, la experiencia de ese somos, de ese ser que somos. Entonces, claro, esto si no se practica no se entiende. Es algo sencillo y a la vez es muy profundo, es decir, tiene una hondura que es indelimitable, es decir, que eh, no tiene un fin, no tiene una cumbre, es un devenir, ¿no? Más que un devenir, es algo que podríamos decir, y es una de las cosas de las que quería hablar, eh, de alguna manera es apercibirse del hecho de estar y de ser aquí y ahora eh, fuera de la perspectiva espacio-temporal, podemos decir así. Entonces, de alguna manera es entrenarse o ejercitarse o concentrarse, que es lo que significa meditación, ahora volveré ahí, estar en un estado concentrado que nos permita eh, apercibirse de lo atemporal. Lo atemporal es la presencia de la hora, es el ahora. Ahora, valga la redundancia, haré una pequeña lectura de Heidegger, de Martin Heidegger, en relación con esta cuestión. Eh, del, del, de la hora, de la presencia de la hora en relación con el ente, ¿no? Con el ser. ¿No? Entonces, ¿qué significa meditación? Meditación, dhyana, significa concentración. Concentración. Es decir, es atender de manera lo más exclusiva y específica posible la propia presencia. ¿Eh? Darse cuenta de sí mismo.
Y para eso se requiere concentración, porque ya sabemos que el ir y venir de lo mental perturba constantemente esta experiencia de apercibirse. Entonces, es ahondar ahí. Cuanta más práctica, podemos decir, ¿no? En la medida en que esa práctica se hace posible, se ejercita, el ahondamiento en una determinada sesión, determinado momento, puede alcanzar, bueno, pues digamos, cotas desconocidas, vamos a decir así, ¿no? Esto es como una gruta, imaginaos que uno es una gruta que uno explora con una cierta luz, porque es una gruta que un poco más allá de la entrada de la gruta, donde más o menos hay luz, es una gruta oscura. Las profundidades, las honduras, las cimas del ser son oscuras, son inconscientes, es decir, no, en principio no, es difícil orientarse, no hay luz. Esta luz, de alguna manera, hay que llevarla a través de la concentración, el estado meditativo, que es un estado concentrado. Ya habíamos visto, creo que con Óscar Pujol, la diferenciación del samadhi en 3 estadios. Uno es el dharana, que es propiamente un estado de concentración, ¿no? de preparación. El dhyana, que sería un ahondamiento, ¿no? Un estado de concentración sostenida, un ahondamiento de esa primera incursión concentrativa, vamos a decir. Y el samadhi, propiamente dicho, que sería un estado de contemplación, ¿no? Un estado de hondura, que tendría que ver con la contemplación o una equivalencia con el estado contemplativo en la experiencia occidental, ¿no? O en la vivencia occidental, ¿no? También hemos hablado hace unos días, os envié también un escrito de Jung, en el que habla de un espíritu viviente desde el final de la reflexión de su libro Respuesta a Job. Habla de un espíritu viviente que a través de la historia busca habitar y vivir, expresarse, ser testimoniado por las personas, ¿no? Por determinados individuos que se aperciben de ello, ¿no? Es en definitiva lo viviente, ¿no? Lo viviente en cada uno, pero que no es algo exclusivamente personal, ¿no? Cerrado, ¿no? No es un circuito cerrado, ¿no? Entonces, bueno, esto que vemos que se denomina en las distintas tradiciones de diferentes maneras, ¿no? En la tradición judío-cristiana es la ruaj, ¿no? Ese aliento, ese viento, ese espíritu, ¿no? Que es algo que alude justamente a esa conciencia o a esa luz, ¿no? De estos 2 pájaros, ¿no? O esas 2 aves de las que hablan también las tradiciones orientales, que una está en el mismo árbol, una está quieta, digamos, no interviene, ¿no? Es como tiene una actitud contemplativa, podríamos decir, y la otra es la que come las bayas, la que actúa, etcétera, ¿no? Pero son como 2 amigos, ¿no? Como 2, ¿no? A representar también metafóricamente, ¿no? Esta consciencia testigo, este Atman, ¿no? esta visión, ¿no? Esta inteligencia primigenia o originaria, ¿no? En relación con la consciencia yoica, ¿no? Que está buscando y que mantiene una comunicación inconsciente o tácita, implícita, con
ese otro nivel del ser, pero que esa conciencia, digamos, esa relación tácita o implícita se puede explicitar, o sea, se puede desarrollar, ¿no? Que esa sería la religiosidad, ¿no? Es decir, establecer una relación atenta, esmerada, cuidadosa con el ser, ¿no? Con esa conciencia original. ¿Y cuál es la manera más específica, podríamos decir, desde un punto de vista de la voluntad, ¿no? de la acción? La manera más específica de establecer una relación, una comunicación con la Ruach, con el ser, justamente a través de la presencia, es decir, de centrar o concentrar la energía, la atención, ¿no? La disposición, ¿no? Concentrar toda nuestra disposición en el ahora, en lo presente, porque es ahí donde está lo real, ¿no? Donde está esa dimensión, ¿no? que tradicionalmente se denomina espíritu o ruach, etc., ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Algunas reflexiones que al respecto hace Heidegger, ¿no? Dice, ente, o lo que es, significa presente. Ente, o lo que es, significa presente. El ente es tanto más entre cuanto más presente es. Se hace tanto más presente en cada caso, cuanto más permanentemente permanece, cuanto más duradero es el permanecer. ¿Os dais cuenta? En lo que es el ejercicio meditativo o la práctica meditativa, se trata justamente de sostener ese estado de presencia, es decir, esa atención, esa concentración, esa disposición, no ese control que ya hemos dicho, no estar ahí, ahí como al acecho a ver qué es lo que pasa, lo que no, no, es un estado distendido, relajado, ¿no? Pero en el cual se trata de estar entero y por entero en el momento, ¿no? en ese presente atemporal, fuera del tiempo. Entonces dice, ¿qué es lo que adquiere presencia en el tiempo y así está presente en él? ¿Qué es lo que adquiere presencia en el tiempo y así está presente en él, en el tiempo? Se pregunta Heidegger, dice, en cada caso está presente en el tiempo solamente el ahora. O sea, lo único que está presente en el tiempo es el ahora, porque el tiempo pasado y el tiempo futuro, ¿no? El ahora que ya fue y el ahora que está por ser, eso tiene que ver con el ser, pero no es un ser que no está presente. O sea, la única realidad, lo único que es y que tiene presencia, que está presente, es ahora. Y esta es la clave de la actitud meditativa. Por eso no se trata de lograr nada, se trata de apercibirse, de darse cuenta de algo que ya es. Pero que para poder apercibirse de ello necesitamos dejar a un lado el modo habitual de relacionarnos con el tiempo, porque es algo que está fuera del tiempo. Está en el tiempo también, pero esencialmente está fuera del tiempo, dice. Lo futuro es lo ahora todavía no. Es un ahora todavía no. Y lo pasado es ahora ya no. Lo futuro es lo todavía ausente. Y lo pasado es lo ya ausente. Lo que está siendo, lo presente en el tiempo, es en cada caso solamente la cresta estrecha del respectivo ahora fugaz que, proviniendo del ahora todavía no,
se va al ahora ya no. Bueno, entonces, sigue, ¿no?, en esta reflexión, que es unas clases, ¿no?, unas conferencias, unas charlas que él impartió durante un tiempo en la Universidad de Friburgo, ¿no?, con estudiantes de filosofía, ¿no? Lo dice: ¿qué es lo que, siendo en el tiempo, está presente en él? Y vuelvo otra vez: el respectivo ahora. Pero el respectivo ahora actual adquiere presencia en tanto pasa. El futuro y el pasado no son presentes, no son algo de lo que pueda decirse que se presenta, porque ya no están, o sea, ya no son presentes, ya no están ahí, ¿no? De ahí que lo futuro y lo pasado sean para Aristóteles de ningún modo un completo no ser, pero sí un ser al que le falta presencia. Entonces, digamos, por eso se trata de no recrearse en lo que la mente busca en el pasado, ¿no?, nuestra mente, o en el futuro, ¿no?, en la anticipación, sino se trata de encontrarse con lo que es en lo presente, y lo presente siempre es un ahora. Es el ser ahora, no el ser que fue o el ser que será, que sí es ser, pero y fue ser, pero no está, no hay presencia, no está presente, ¿no? ¿Se entiende, no? Más o menos, ¿no? Entonces dice, exactamente esto afirma Agustín, San Agustín, cuando, por ejemplo, en una explicación del Salmo 38 dice, bueno, la traducción de la frase en latín de Agustín dice: nada se revoca del pasado, esperamos lo futuro como pasajero. Y luego explica que, y luego en el mismo lugar el autor citado dice sobre el tiempo en términos casi aristotélicos: es y a la vez no es el tiempo, ¿no?, la cuestión del tiempo. En realidad, lo que hacemos en la meditación es dejar el tiempo al lado, ¿no? Hay que olvidarse del tiempo, ¿no? Se trata de estar ahí, ¿no?, de mantener la presencia, y para eso se requiere concentración. Y concentración no solamente es, como se entiende usualmente este término, ¿no?, de mantener la atención focalizada, ¿no? Aquí es más bien una concentración más de tipo flotante, podríamos decir así. Es una concentración más abierta, más receptiva, porque es una concentración de mantener la presencia, ¿no?, de reunión también, ¿no?, de reunión, en este caso, de mantener la presencia con respecto a la propia totalidad. Es mantenerse centrado en la totalidad que es. Iba a decir que somos, pero en realidad es seguramente más correcto, más preciso decir que la totalidad que es. Porque el tema trasciende, podemos decir así, ¿no?, la cuestión personal, ¿no? Dice: la esencia del tiempo se representa aquí desde el ser, y hemos de advertir que se representa desde una interpretación especial del ser, a saber, a partir del ser entendido como presencia. Bueno, dice más cosas, pero no quiero ir más allá, ¿no? Es de momento, ¿no? Ya os mandaré alguna cosa más al respecto, ¿no? Pero es muy interesante también que justamente una alusión interesante que hace Arnau en su último trabajo, el penúltimo, porque ahora sacó un libro muy interesante sobre el pensamiento de Ortega y Gasset, ¿no?, se llama Ortega contra el racionalismo. Muy interesante, ¿no?, la crítica que hace, no de la razón, porque Ortega defiende la razón, ¿no?, como es natural, sino del racionalismo, ¿no?, o sea, de llevar la razón, podemos decir, ¿no?, al extremo y no tener en cuenta, digamos, los otros ámbitos, las otras potencias, vamos a decir así, ¿no?, del ser, etc., ¿no?
Entonces, Arnaud comenta en el trabajo de la meditación soleada, que es sobre lo que va a versar el seminario, ¿no?, en marzo, que la atención a lo presente, a la hora, es volver al origen. Es decir, cada vez que uno se desprende, podemos decir, ¿no?, se distancia del discurso mental, ¿no?, de la ideación, etcétera, ¿no?, y vuelve a la consciencia, vuelve al vacío, ¿no?, a lo presente, a lo real, podemos decir, vuelve al origen, porque ahí está siempre el origen, ¿no? Seguramente por esto también Ibn Arabi, ¿no?, cuando hemos hablado de él, también hacen alusión, ¿no?, el sufismo, a que de alguna manera el mundo o la realidad se está creando y destruyendo a cada instante, ¿no? Es decir, ¿no?, nace constantemente, ¿no?, en este sentido, ¿no? Porque digamos, el origen está constantemente ahí. También el maestro Eckhart, ¿no?, habla un poco de esto, ¿no?, de que el nacimiento de Cristo y tal se produce constantemente, ¿no? Es digamos, un acontecimiento, es decir, es la propia realidad, ¿no?, la propia dinámica, ¿no?, de la realidad, ¿no?, en su sentido esencial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este es el asunto, vamos, ¿no? Que lo que, digamos, lo que practicamos, lo que ejercitamos al meditar es un ahondamiento, un centrarse en lo que es, y lo que es está fuera de la línea del tiempo. Es una presencia que siempre es, ¿no?, por decirlo así. Y ahí es donde podemos encontrarnos y admirarnos, podemos decir así, de nosotros mismos, ¿no?, del hecho de estar ahí, del hecho curioso, enigmático, sorprendente, milagroso, extraño, sorpresivo, como queráis decirlo, de ser, de darse cuenta de que somos, de que estamos siendo, ¿eh? Y de que esto es una realidad sobre la que descansa todo lo demás. Pero es una realidad que normalmente está eclipsada o está tapada o está de cierta manera descuidada, ¿no?, marginada, es inconsciente, ¿no?, o poco consciente, debido a que uno pues está enredado en otras cuestiones, ¿no? Y en la práctica de un ejercicio meditativo lo que hacemos es dejar todo lo demás, ¿no?, y quedarnos con la mera presencia. Vamos a decir que de mera no tiene nada, pero bueno, para entenderlo, ¿no?, con la presencia, con el ser desnudo, vacío, ¿no? Por eso hablamos también de vacío. Y otra cosa para terminar, que es importante en cuanto a la propia práctica, y es que este distanciamiento que precisamos, ¿no?, ejercitar con respecto al pensamiento, ¿no?, a la narrativa y a la ideación, ¿no?, de lo mental, esto conviene interceptarlo en el origen, por así decir, ¿no?, en donde se inicia el pensamiento. No una vez que ya está la cosa, que ya nos hemos recreado, que también, ¿no? Una vez que eso ya está recreado y nos damos cuenta, pues hay que salir de ahí, ¿no? Pero es mucho más operativo, si quieres decir así, ¿no?, mucho más eficaz si el estado o la disposición meditativa nos permite, antes, o sea, en el punto donde se va a iniciar el pensamiento, ahí es muy fácil, por así decir, salir. Justo donde se va a iniciar y esto es algo que hay que pillarlo. En el momento que lo pillas, es verdad que luego lo despillas, ¿no?, pero bueno, cuando lo vuelves a pillar,
resulta mucho más eficaz, ¿no? Y también es algo que luego en la vida cotidiana, ¿no? En las tareas en las que uno anda más o menos enredado, también uno puede ejercer esto, y es algo que recomienda también Ramana Maharshi, por ejemplo, justamente, ¿no? Es decir, es en la autoindagación, que es lo que él propone, ¿no? La autoindagación, ¿no? El indagar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Desde dónde soy? Y entonces estar ahí en donde se inicia el discurso pensante para, por así decir, inhibirlo, entre comillas, lo de inhibirlo, ¿no? Es decir, para salir de ahí, mantenerse vacío. Vacío quiere decir dispuesto, no ocupado, digamos, ¿no? Somos como, el ejemplo que yo suelo poner, que a lo mejor es un ejemplo un poco chapucero, como un taxi, ¿no? Con la luz verde. Es útil, ¿no? O digamos, cuando está disponible, pero si está con la luz roja, está, ¿no? Ya pillado con una determinada trayectoria y con un determinado tipo de viajeros, pero no está disponible para tal. Entonces se trata de mantener disponible, ¿no? la conciencia, mantenerla abierta, para que pueda conectar con ella misma, con su propio fundamento, ¿no? Con su propia hondura, que es la ruaj, ¿no? O es esa profundidad sin nombre, ¿no? Y que no es algo esencialista, no es una cosa, es una potencia, una potencialidad, por decir así, ¿no? Que es algo que tiene lugar momento a momento o fuera del tiempo, ¿no? Es un momento a momento que no es del tiempo, no es temporal. Porque lo temporal es la memoria, ¿no? El condicionamiento de la memoria.